Estamos grabando, la gente de YouTube, seguirme en Twitch, es una orden. Hoy leeremos Meditaciones de Marco Aurelius en esta... De Marco Aurelius, madre mía. De Marco Aurelio en esta preciosa edición. Y seguiremos donde lo dejamos el otro día, que es en el libro 3. Vamos a ver qué nos comenta el señorito. Meditación número 1. Conviene no solo tomar en cuenta que la vida se consume de día en día y que se acorta la parte restante. Se debe llevar más a extremo la reflexión. Aunque el hombre viviese largos años, existiría la incertidumbre de si le bastaría la igual disposición de mente en que se hallase para comprender las cosas ocurrentes y la teoría encaminada al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Por más que empiece a mostrar una lucidez marchita, no le habrán de faltar, sin duda, la respiración, la nutrición, la imaginación, los movimientos y las otras funciones de este orden. Pero el vigor para disponer de sí mismo, para cumplir perfectamente con sus deberes morales, para analizar sus pensamientos, para resolver también si es ya tiempo de abandonar este mundo y para entregarse a todas las actividades que requieren una razón ejercitada, en conjunto ya con anterioridad se extingue. Conviene pues apresurarse, no solo porque por momentos se avecina uno a la muerte, sino porque se pierde de antemano el conocimiento y la reflexión de las cosas que acontecen. Aquí Marco Aurelio lo que nos está diciendo es: tenemos que apresurarnos porque no se pierden las cosas que nos hacen vivir, como la respiración, la nutrición, la imaginación, según él, los movimientos u otras funciones de este orden. Con el paso del tiempo se perdemos la razón para hacer ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, debemos apresurarnos y aprovechar el momento para utilizar esa razón en su máximo apogeo, ¿no? Y convertirnos, pues, en hombres virtuosos, que es lo que se está planteando en todo este libro, ¿no? Cómo ser un hombre virtuoso. Reflexión o meditación número 2. Ni dejan además de ser dignas de consideración verdades como esta. Hasta aquellas cosas que se sobreponen a las obras naturales tienen siempre un no sé qué de gracia y atractivo peculiar. Así, el pan que se cuece se agrieta en determinados lugares y las hendiduras así formadas, contrarias a lo que prometía el arte del panadero, ofrecen un cierto placer y excitan por modo particular el apetito. Del mismo modo, los higos en plena sazón se entreabren y las aceitunas reventadas de maduras próximas a la corrupción añaden al fruto una belleza especial. Igualmente las espigas que se doblan hacia la tierra, los pliegues que surcan la frente del león, la espuma que emana del hocico del jabalí y muchas otras cosas, miradas en sí mismas, no ofrecen ninguna hermosura a la vista, pero por ser añadiduras que acompañan a las obras de la naturaleza contribuyen a su embellecimiento y atractivo. De igual modo, si está el hombre dotado de sensibilidad y de inteligencia, y es capaz de fijar altamente la consideración en cuanto pasa en el mundo, no encontrará acaso nada, ni aun en lo que acontece como adición natural, que no suponga una gracia característica. No se complacerá menos al ver en la realidad las fauces abiertas de las fieras que en cuantas imitaciones nos presentan los escultores y los pintores. Con sus ojos perspicaces podrá hasta descubrir cierta madurez y sazón en la mujer y el hombre de mucha edad, como cierto hechizo en los niños. Otros muchos casos análogos se encontrarán, no del gusto de todos, mas sí del hombre que se ha hecho verdaderamente familiar de la naturaleza y sus obras. Bueno, en esta meditación, Marco Aurelio expone que pese a que nosotros artificialmente podemos producir cosas, esas cosas también tienen su belleza, que no depende que no depende de nuestros actos, sino que depende de cierto azar que hace que las cosas que nosotros hacemos que son artificiales, véase por ejemplo el ejemplo que ha puesto él mismo del pan, donde nosotros tenemos una idea preconcebida de cómo va a salir el pan, pero de repente le aparecen ciertas grietas azarosas en diferentes lugares que hacen que sea muchísimo más bello, que parezca incluso algo mágico. Pues esta manera de comprender el mundo, esta visión que tiene el hombre virtuoso, el hombre que ha meditado, el hombre estoico sobre la vida, se debe a que conoce perfectamente la naturaleza. Y al conocer perfectamente la naturaleza, sabe percibir de una manera muy adecuada la magia que se encuentra dentro de ella, ¿no? Eso hace que la vida sea muchísimo más bella. Meditación número 3.
Hipócrates, después de curar muchas enfermedades, al cabo cayó enfermo él mismo y murió. A muchos habían predicho los caldeos la muerte y no por esto dejó de llegarles también su día y destino. Alejandro, Pompeyo y Cayo César, después de haber tantas veces destruido hasta los cimientos ciudades enteras y haber triturado en el campo de batalla millaradas de elefantes y jinetes, también ellos al fin perdieron la vida. Heráclito, luego de tan prolijos estudios sobre el último incendio del mundo, enfermo de hidropesia y recubierta de inmundicias la piel, murió. Murió Demócrito, comido de piojos, y piojos, bien que de otra casta, quitaron la vida a Sócrates. ¿A qué todo esto? Te embarcaste, hiciste el viaje y llegaste al puerto, desembarca. Si es para entrar en una nueva existencia, no echarás de menos a los dioses. Si es para quedar del todo insensible, cesarás en los dolores y los placeres, librándote de servir a un envoltorio corporal tanto más vil cuanto más le sobrepasa la parte esclavizada. Esta es inteligencia y divinidad, aquel fango y sangre impura. Claro, esto va en contra del corpore sano, ¿no? Si ya vamos a morir, lo que debería de preocuparnos es la inteligencia, ¿no? Más que el envoltorio corporal que nosotros tenemos, ¿no? Porque vamos a morir como lo hacen todos, incluso aunque tengamos cierto pensamiento de inmortalidad, ¿no? Al fin y al cabo vamos a morir y por mucho que cuidemos nuestros cuerpos, por mucho que intentemos mantenernos sanos, al final sí que nos alcanzará la muerte, ¿no? Ya que pues la actividad física es una huida constante de la muerte, más que el rejuvenecimiento, ¿no? O que el intento de rejuvenecer nuestra característica física. Esto obviamente puede ser discutible, ojo. En ningún caso estoy diciendo que sea cierto, sino que estoy intentando también meditar junto con Marco Aurelio y transmitir e intentar traer sus meditaciones a un contexto mucho más actualizado. Vamos con la meditación número 4. No malogres la parte de vida que te queda en averiguar vidas ajenas, a no ser que te propongas algún fin útil a la comunidad. Vamos, que no seamos cotillas, ¿no? Te privas ciertamente de cumplir tu deber al revolver en tu imaginación lo que hace fulano y por qué lo hace, qué dice, qué piensa, qué trama, y otras ocupaciones de esta índole que te distraen de la consideración de tu facultad rectora. Conviene pues no ensartar en la cadena de nuestros pensamientos lo que es temerario y vano, y más especialmente lo fútil y lo malvado. Hay que avezarse, además, a tener solo ideas tales que si alguien de repente te preguntase con brusquedad ¿en qué piensas ahora?, pudieras responder al instante con toda franqueza en esto o en aquello. Se dejará ver entonces, pronto y evidentemente, que todo lo tuyo es simple, bondadoso, digno de un ser sociable e indiferente a los placeres, y en su conjunto a las ideas de una vida voluptuosa, un ser que no abriga envidia, celos, desconfianza u otra pasión por la cual te fuera preciso avergonzarte al manifestar que la posee tu ánimo. El hombre que se muestra tal y que sin más pruebas pretende ser reputado ya por varón perfecto, viene a ser como un sacerdote y ministro de los dioses, consagrado al culto del numen que mora en su interior, y esto conserva al hombre puro de las manchas de la voluptuosidad, invulnerable a todo dolor, intangible a toda injuria, inaccesible a toda perversidad, atleta en la lucha más gloriosa, la que resiste al ataque de toda pasión, impregnado hasta lo más hondo de justicia, encariñado de todo su corazón con los acontecimientos y con cuanto integra su ser, rara vez entrometido y nunca sin necesidad absoluta y utilidad común, en lo que pueda otro decir, hacer o pensar. No pone en práctica más que su tarea estricta y piensa sin cesar en la parte que le cabe en el repartimiento de destinos en el universo. Y así cumple, en lo uno con su deber y se persuade, en lo otro que son buenas las disposiciones, pues el destino otorgado a cada uno está involucrado en el conjunto de las cosas, al mismo tiempo que las involucra él mismo. Tiene él también presente que todos los seres razonables participan de un común parentesco, que es conforme a la naturaleza humana el preocuparse por todos los hombres, pero de modo que no se acoja uno al aplauso del vulgo, sino únicamente al de aquellos que viven de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Respecto de los que viven diversamente, no deja de traer al pensamiento cómo se portan en casa y fuera de ella, de noche y de día, y con quienes se mezclan. No toma en consideración, pues, la aprobación que pueda venir de tales individuos que ni de sí mismos están satisfechos. Básicamente, no te metas, no seas cotilla,
si eres cotilla que sea por un bien mayor o un bien común, las personas que solo siguen sus propios pensamientos y su propio camino son aquellas que conocen perfectamente la naturaleza. Además, estas personas no deben preocuparse por lo que piensen los demás de ellos. Deben de tener siempre algo que hacer, un pensamiento en la cabeza. Siempre tienen que tener algo que además debe ser bondadoso, ¿no? Debe traer cierto bienestar, ya no solo a sí mismo, sino al mundo y al colectivo y a todos aquellos que se parecen a él, a esa persona, ¿no? Aquellos que entienden la naturaleza. No debe hacer caso y no debe inmiscuirse y no debe preocuparse de aquellos que divergen de las leyes de la naturaleza, que son aquellos que se mezclan, que salen de día y de noche. Vamos, aquellos que se van de fiesta y son unos vagos, por decirlo de esta manera. Meditación número 5. Al hacer algo que no sea de mal grado, ni sin respeto al bien común, ni sin previo examen, ni branceando en sentido opuesto, no adorne la extremada finura tu pensamiento. Habla poco, abraza pocos negocios. Además, que el Dios que mora en ti sea guía de un varón grave, respetable, consagrado al Estado, que sea un romano y un príncipe, capaz de perfeccionarse a sí mismo, ¿cómo sería el hombre que aguardara la señal de retirada de la vida expedito para obedecer, sin necesidad de juramento o de testigo alguno? A más de esto, mantén un semblante placentero, desembarazado de todo ministerio externo y de toda tranquilidad procurada por los otros. Conviene, pues, mantenerse recto sobre sí, sin necesidad de ser enderezado. Vamos, que estés focus. Que estemos focus constantemente y que no nos derive nadie. Ni nada. Meditación número 6. Si hallas en el discurso de la vida humana un bien superior a la justicia, a la sinceridad, a la cordura, al valor, y para decirlo de una vez, al bien de una inteligencia complacida en sí misma, en cuanto conforma tu conducta con la recta razón y satisfecha en cuanto de su destino por lo que toca a las cosas espontáneamente repartidas al azar, si hallas, digo, un bien de mejor condición, abrazándolo con toda el alma, disfruta enhorabuena de este bien supremo que descubras. Pero si no descubres cosa alguna más excelente que este numen que en ti ha establecido su morada, que tiene a raya los instintos personales, que vigila las ideas, que se desprende, como decía Sócrates, de los halagos de los sentidos, que se subordina a los dioses y tiene en cuenta al prójimo, si hallas que toda otra cosa frente a él es mezquina y sin valor, no descabida en ti a otro afán, puesto que una vez te hubieses rendido e inclinado hacia éste, no podrías sin marcada violencia dar el primer lugar a aquel bien supremo propiamente tuyo. No es conforme a justicia, en efecto, que se oponga al bien propio de la razón y de la sociedad nada que sea extraño a su naturaleza, como el aplauso de la turba, el poder, la riqueza, el goce de los placeres. Todas estas cosas, aunque parezcan momentáneamente convenientes a la naturaleza, se enseñorean luego de nosotros y nos arrastran a la deriva. Tú, repito, escoge de buena fe y libremente lo mejor y afírmate en ello. Pero lo mejor es lo útil. Si se trata de tu utilidad como ser razonable, pugna por mantenerte en ella. Pero si no atañe más que a tu apetito, manifiéstalo y sin orgullo conserva un juicio recto. Procura sencillamente hacer sin tropiezos este examen interior. Conócete a ti mismo, y una vez te conozcas a ti mismo, podrás elegir mucho mejor aquellas cosas que te puedan gustar o beneficiar, aquellas cosas que te puedan aportar muchísimo más. Esas cosas pueden estar dentro de ti, por lo tanto, conociéndote a ti mismo ya conocerás perfectamente esas cosas, o pueden encontrarse fuera de ti. Si las encuentras fuera de ti, abrázalas sin ningún tipo de miedo. Si te tienes que arrepentir, arrepiéntete sin ningún tipo de miedo y a seguir adelante, compañero. Meditación número 7. Nunca juzgues útil para ti mismo lo que tal vez te obligue algún día a quebrantar la palabra dada, a renunciar al pudor, a odiar, recelar, imprecar, disimular o desear lo que solo puede hacerse a puertas cerradas y tras las cortinas. Pues el hombre que a todo antepusiese su inteligencia, su genio interior y los ritos del culto debido a la gloria de ésta, ese hombre no representará una tragedia, no se entregará al llanto, prescindirá tanto de la soledad como de la muchedumbre, y lo que es más, vivirá sin aprestarse y sin huir de la muerte. No se inquietará por gozar, durante un intervalo más o menos largo de tiempo, de este soplo que rodea su cuerpo.
que aunque conviniese desprenderse de él al mismo punto, marchará tan ágilmente como haría en cualquiera otra de las funciones de la vida, moderada y decorosamente. La sola cosa que procura durante toda su vida es preservar su inteligencia de una deformación contraria a la naturaleza de un ser inteligente y sociable. Que seamos moderados, básicamente, lo he vuelto a releer, por eso estaba callado, y que sigamos nuestra vida. Si es que no intentemos preservarnos a nosotros mismos, nuestras mejores características, al fin y al cabo. Meditación número 8. En la inteligencia del hombre, que se ha corregido y depurado, nada podría encontrarse infeccioso, manchado ni purulento. Su vida no está por llegar al término de la perfección cuando se la arrebata el destino, como se diría del actor trágico que se retirará sin haber terminado el papel hasta el desenlace. Además, nada hay servir en él, ni afectado, ni excesivamente postizo o disociado, nada sujeto a cuentas, ni encubierto. Aquí está caracterizado al hombre inteligente que sigue firme sus bondadosas virtudes. Meditación número 9. Reverencia a la facultad opinativa. Todo depende de ahí, para que jamás se introduzca en tu recta razón una opinión repugnante con la naturaleza y con la constitución del ser racional. Esta facultad anuncia los peligros de la imprevisión en el juzgar, las buenas relaciones con los hombres y la obediencia a los dioses. Vamos, que no opinemos mucho tampoco, que seamos seguros en nuestras opiniones y cuándo debemos darlas para seguir siendo aquel hombre inteligente y razonable, que no se deja llevar por sus pasiones, y las opiniones pueden, recordemos, Platón lo decía, la opinión está en medio de la virtud y los sentidos, o de la imaginación y los sentidos. En medio está la opinión, que tiene de ambas cosas, tiene la razón, pero también tiene el sentimiento. Por lo tanto, Marco Aurelio dice, como somos seres sociables, vamos a opinar, intentemos opinar lo menos posible. Vamos con la meditación número 10. Desechado pues de ti todo otro cuidado, pon solo la atención en unos pocos preceptos, y acuérdate de que cada uno no vive más que el presente, el instante fugaz. El resto de la vida o ya se ha vivido o es incierto. Brevísimo es, pues, el instante que cada uno vive. Brevísimo es el espacio donde habita. Brevísima la fama de la posteridad. Y aún esta no existe más que por una sucesión de hombrecillos que morirán muy en breve, que no se conocen a sí mismos y todavía menos al hombre que murió tanto antes. Es decir, vive el instante, porque el instante es el presente y es fugaz. Hay muchas canciones pop que también hacen referencia a esto. El Carpe Diem hace más o menos referencia a esto. Vive el momento. El pasado ya no puedes remediarlo y el futuro, como dice Marco Aurelio, es incierto. Por lo tanto, lo único que podemos controlar más o menos es el presente. Así que vivámoslo y tampoco nos preocupemos por la huella que dejamos, porque la historia que se contará de nosotros o será falseada o la contarán durante unas cuantas generaciones y después se olvidará. Meditación número 11. A los avisos anteriores debe agregarse aún otro. Fijar y describir siempre el objeto cuya imagen se presenta al espíritu, de suerte que se lo vea lúcidamente, tal como es por naturaleza, desnudo, uno bajo diversos aspectos. Y decir su nombre preciso y los nombres de los elementos que lo forman y en los cuales se desintegrará. Nada, en efecto, contribuye a la grandeza del ánimo como poder comprobar con orden y exactitud cada uno de los objetos que se presentan en la vida, y verlos siempre en tal conformidad que se conozca al mismo tiempo a qué clase de universo aporta cada uno utilidad, y qué valor tiene en relación con la colectividad y cuál respecto al hombre, siendo este ciudadano de la más excelsa de las ciudades, junto a la cual esas otras ciudades de acá son como simples casas. ¿Qué es y de qué principio se compone y cuánto tiempo debe naturalmente durar este objeto que ahora me configura la imaginación y qué virtud necesito para hacerme con él, sea la mansedumbre, el valor, la sinceridad, la buena fe, la sencillez, la suficiencia u otras? Por lo mismo conviene decir en cada acontecimiento particular, esto procede de la mano de Dios.
aquello del enlace y túpida trama de los hechos, y del encuentro producido por tal coincidencia o por el acaso de la fortuna. Eso otro proviene de un ser de mi mismo linaje, pariente y compañero mío, que ignora lo que le corresponde según los derechos de la naturaleza. Yo, en cambio, no lo ignoro. Por esto le trataré según la ley natural de la colaboración común, con benevolencia y justicia. Si bien, al mismo tiempo, no perderé de vista en estas cosas indiferentes de la vida el grado correspondiente de su valor. Voy a apagar el aire que ya hace fresco. Y así tenemos un ruido menos. Esta meditación número 11 es muy interesante. Y vuelvo a recordaros lo que recordé en el capítulo anterior. Es necesario de una manera bastante clara que leáis o que escuchéis, la tenéis en el canal de YouTube, ¿vale? La República de Platón, porque Marco Aurelio basa muchos conceptos filosóficos suyos en los conceptos filosóficos que proponía Platón ahí, ¿no? En esa obra, en toda su obra, pero específicamente aparecen ahí. Como esta separación que dice de ver los objetos que se nos presentan de una manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir aquí Marco Aurelio, así a grandes rasgos, y meternos mucho en materia porque sería pues casi leer otro libro, ¿no? Entero. Os sigo recordando que lo tenéis en el canal, La República de Platón. Aquí lo que dice Marco Aurelio es lo siguiente, nos está diciendo, el hombre debe ver sus objetos tal como son, porque así podrá separarlos, podrá saber lo que viene de la divinidad, lo que viene de los sentidos, lo que viene de la naturaleza, o lo que viene de un simple hermano humano como es él. Y así podrá actuar, conocer, discernir, clasificar y ver qué acciones toma en cada objeto. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Meditación número 12. Si ejecutas la acción presente siguiendo la recta razón, celosamente, con firmeza, benevolencia y sin preocupación superflua, antes bien, conservando tu genio constantemente puro, como si debieras restituirlo al punto, si añades la condición de no esperar nada ni nada evitar, dándote por satisfecho con el trabajo presente, conforme a la naturaleza y en cuanto digas o propongas con una sinceridad heroica, vivirás feliz, y nadie podrá impedírtelo. Si sigues todas las meditaciones que hemos expuesto con anterioridad, serás un hombre feliz. Es decir, un hombre que es inteligente, un hombre que no opina mucho, un hombre que conoce perfectamente la naturaleza, un hombre que es capaz en esa naturaleza de reconocer de dónde proviene cada uno de los objetos que se encuentran en ella, es un hombre feliz. Meditación número 13. Al modo que los cirujanos tienen siempre a mano los aparatos y los hierros de su profesión para los servicios urgentes, así deberás tú tener a punto los principios para poder entender las cosas divinas y humanas, y para efectuar cada una de tus acciones, hasta las más pequeñas, en tal conformidad, recordando la conexión recíproca de ambos órdenes de cosas, por lo que no harás cosa alguna en beneficio de los hombres si no lo relacionas con las cosas divinas ni al contrario. Es decir, que todos tus actos deben tener cierta conexión con los dioses, con la divinidad, con la providencia. Meditación número 14. No vagabundees más, que no has de tener tiempo para releer tus notas, ni las antiguas historias de los romanos y los griegos, ni extractos de tratados que habías reservado para tu vejez. Apresúrate pues en llegar al fin, despídete de las vanas esperanzas y mira por tu bien, si tienes en cuenta lo tuyo hasta que sea posible. Esto es perfectamente el dicho de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es lo que te está diciendo aquí exactamente Marco Aurelio. Meditación número 15. No se conocen todas las acepciones de hurtar, sembrar, comprar, reposar, percatarse de lo que se debe hacer. Y esto no se puede ver con los ojos, pero sí gracias al otro sentido de la vista interior. Muy budista esto, ¿a que sí? A que recuerda un poquito a ciertas misticidades orientalistas, ¿eh? Es esta pequeña meditación. Amigos, todo está conectado. Todo está conectado. Meditación número 16. Tenemos cuerpo, alma, inteligencia. Del cuerpo son las sensaciones, del alma los instintos, de la inteligencia los principios,
De recibir impresiones por medio de las ideas de los objetos, los mismos brutos son capaces. De ser impetuosamente agitados como títeres por los instintos, también las fieras, los andróginos, los falarios. Los nerones son capaces. De tomar la inteligencia por guía de lo que parecen deberes, también son capaces los que no veneran a los dioses. Los que traicionan a su patria y cometen toda clase de infamias a puertas cerradas. Sí, pues todo esto es común a los seres mencionados. La prerrogativa del hombre virtuoso es acoger con amor y satisfacción lo que sobreviene y se entrelaza con la vida, y no envolver y turbar con un tropel de ideas al genio que ha tomado asiento en su corazón, sino vigilarlo para que se conserve satisfecho, que obedezca como conviene a Dios, sin decir una palabra opuesta a la verdad, ni hacer nada contrario a los derechos de la justicia. Si los hombres se rehúsan a creer que vive ese genio con simplicidad, modestia y buen ánimo, él no se enoja con nadie, ni se desvía del camino que conduce al término de la vida, que se debe esperar puro, tranquilo, despejado, adaptado, sin rechazo alguno a su suerte. Y aquí acaba el libro 3. Y si me permitís, tomo un poquito de agua y seguimos con el libro 4. Claro que sí, es muy interesante y me gusta mucho Marco Aurelio, porque es como pequeños aportes, ¿no? Que hace te los corta, los lees fácil y se puede explicar, va por numérico, está todo perfecto. Bebo un traguito de agua y seguimos, le damos duro. Le damos duro, pero duro maduro, ¿eh? Vamos allá. Vamos con el libro 4, a ver qué nos cuenta el señor Marco Aurelio, a ver si nos hace reflexionar, como en el libro 3, que podríamos denominar que ha sido muy platónico, ¿vale? Libro 4 de las meditaciones. Meditación número 1. El dominio interior del hombre, cuando va bien concertado con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una posición tal que en todo momento puede modificarla fácilmente, a tenor de las circunstancias. No tiene preferencia por ninguna materia determinada. Se dirige a los objetos principales, aunque con la debida reserva, y si alguno se lo opone, lo convierte en materia propia de virtud, no de fuego, que de otra manera se apodera de los cuerpos que se lanzan a él. Una pequeña mecha se apagaría, pero un fuego vehemente asimila pronto cuanto se le arroja, que se convierta en llama, y se levante así más alto. Vemos aquí ya en esta meditación número 1, que todo el rato está hablando de el hombre en conexión con la naturaleza, el hombre que conoce la naturaleza. Hay que entender qué es la naturaleza para Marco Aurelio y que es la misma naturaleza para Platón, que no es el hombre que vive en un bosque. No se refiere a eso. Se refiere al hombre que conoce perfectamente las tres patas o las tres partes, ¿no? del proceso de dar significado a algo. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que en Platón lo dividía en tres. Estaba la razón, estaba la opinión y estaban los sentidos. Pues el hombre en comunión con la naturaleza es el hombre en comunión que ha pasado por todas estas fases y que conoce o por lo menos vislumbra el espejo de la razón. Que por lo menos el espejismo de la razón lo ve, lo toca, lo siente. Por lo tanto, ha pasado de los sentidos por las opiniones para llegar a la razón, ¿no? Y es el hombre que está más cerca de la virtud divina, que sería la razón suprema, la providencia, ¿no? Cuando dice cuando va bien concertado con la naturaleza, se refiere a cuando va bien concertado con la razón, más o menos, de manera simple. Sigo diciendo lo mismo. Tenéis la República de Platón en el canal de YouTube. La tenéis ahí. Grato escucharla. Analizada y comentada como estoy haciendo con Marco Aurelio. Porque sirve mucho y acompaña esta lectura también. Meditación número 2. No ejecutes ninguna acción al azar ni de otro modo que no sea con una exacta conformidad con los preceptos del arte. Vamos, que lo tengas todo controlado bajo control y que los preceptos del arte son los preceptos de la razón, ¿vale? De hacer las cosas bien, de plantearlas bien y de acabarlas bien, de mantener nuestras acciones en una virtud y moderación que estén ligadas a la naturaleza. Meditación número 3. Se buscan, para solaz el campo, la playa, la montaña, lugares que tú mismo acostumbras a desear con el más vivo anhelo.
Todo esto denota vulgaridad de espíritu, teniendo uno en su mano a cualquier hora el retirarse en sí mismo. En ningún lugar encuentra el hombre refugio más apacible, más tranquilo, que en su propia alma, sobre todo cuando atesora aquellos bienes que con una sola ojeada nos devuelven enseguida la libertad del espíritu y lo que yo llamo libertad de espíritu, que no es otra cosa que el estado de un alma bien ordenada. Concédete, pues, constantemente este descanso y rehazte con él. Tendrás para ello ciertas máximas breves y elementales que, prontamente reducidas a la memoria, te borrarán toda pesadumbre y te restituirán libre de enfado a tus funciones habituales. Porque, ¿qué cosa no puedes soportar con paciencia? ¿La ruindad de los hombres? Recuerda a este respecto que los seres razonables nacieron el uno para el otro, que de justicia deben sufrirse mutuamente, que sus faltas son involuntarias. Piensa en los que heridos de muerte, dados a la enemistad, al odio, traspasados por la lanza, están tendidos en la tumba, reducidos a cenizas. Cálmate, pues. ¿Pero llevas pesadamente acaso la parte que de la totalidad te fue asignada? Ten presente la alternativa. Tanto si lo dirige una providencia como si lo dirige el concurso fortuito de los átomos, recuerda las pruebas por las cuales se demuestra que el mundo es como una ciudad. Pero, ¿te habrán quizá dominado los intereses corporales? Recuerda que la inteligencia no forma alianza con las agitaciones, suaves o violentas, del soplo vital. Una vez ella se recobra y reconoce su poder, reflexiona, en fin, sobre cuanto aprendiste y aceptaste acerca del dolor y el placer. Mas, ¿te atormentará por ventura la pequeña ambición? Dirige los ojos al olvido en que caen rápidamente todas las cosas y al abismo de la eternidad, por una y otra parte infinito, a la vanidad del aplauso ruidoso, a la versatilidad y arbitrariedad de los que al parecer nos favorecen con su aplauso, a los límites exiguos en que se circunscribe la fama. Toda la tierra es como un punto, ¿y qué rinconcito de éste es habitado? Y ahí, ¿cuántos hombres y qué suerte de hombres te ensalzarán? Te resta, pues, que te acuerdes del reposo del que puedes disfrutar en este pedazo de tierra que te pertenece. Sobre todo, no te agites ni pongas sobrado empeño por cosa alguna. Sé libre y examina todas las cosas como varón fuerte, como hombre racional, como ciudadano, como quien vive para morir. Entre las máximas que debes echar mano, ante las cuales te inclinarás, figuran estas dos. La una, que las cosas mismas no llegan al alma, sino que permanecen en el exterior, inamovibles. Las inquietudes provienen únicamente del modo que interiormente tienes de opinar. La otra, que todo cuanto divisas en un abrir y cerrar de ojos va a transmutarse, cesará de existir. ¿De cuántas cosas has presenciado ya tú mismo las transformaciones? Piénsalo constantemente. El mundo es una mutación continua, la vida una imaginación. Qué bonita la frase, ¿no? El mundo es una mutación continua, la vida una imaginación. Pues bueno, aquí aparece la meditación como acto, la meditación como acción, como materialidad. Porque una cosa es meditar, que es el pensamiento, pero otra cosa es realizar una acción que ayude a la meditación, ¿no? Que es lo que nos está proponiendo aquí Marco Aurelio, que está diciendo: bueno, tú te vas a descansar, a disfrutar, a la playa, a la montaña, al parque, a la piscina, pero eso son falacias, son mentiras, ¿no? Son simplemente desviaciones de la razón, cuando la verdadera calma, ¿no? El verdadero ocio está en nosotros mismos, y eso lo debemos de buscar. Y debemos de hacerlo huyendo de los sentidos y utilizando la razón, ¿no? Ya que aparece pues el acto, la materialización de la meditación, ¿no? Que es la búsqueda de lo que tenemos dentro. Meditación número 4. Si la inteligencia es un bien común, la razón, que nos hace seres razonables, es común también. Admitido esto, nos es también común esta razón práctica que prescribe lo que se debe o no se debe hacer. Si esto es cierto, a todos nos comprende una ley común, y si nos comprende, somos todos conciudadanos. Si ello es cierto, formamos todos parte de un mismo cuerpo político. Consecuentemente, el mundo viene a ser un estado universal. Y si no, ¿de qué otro cuerpo político se dirá que forma parte del linaje humano?
De arriba, sin duda, de esta ciudad común, procede la inteligencia misma, la razón y la ley. Y si no, ¿de dónde? Efectivamente. Así como la parte terrestre que tengo en mí proviene del elemento de la tierra, la parte líquida de otro principio, la aérea de otra fuente, la cálida e ígnea de otro origen que le es propio, que nada viene de la nada y nada va a parar a la nada, así también de alguna parte nos viene el principio intelectivo. Spoiler alert. El principio intelectivo viene de la parte de Dios. Esto es un spoiler, ¿vale? Pero aquí vemos un principio que se está también utilizando ahora mismo y los últimos años, como es el globalismo, las teorías que se basan en la aldea común del mundo, ¿no? Vemos que no son nuevas y que nunca han sido nuevas y que ha habido muchos filósofos, muchos teóricos, políticos, escritores, ¿no? Muchos intelectuales ya desde la antigüedad clásica, como podemos observar, que pensaban en cierta universalidad de lo humano, ¿no? En ciertas cuestiones comunes que nos relacionaban a todos con todos y que nos hacían universales, ¿no? Que teníamos todos ciertas características, además de más allá de las físicas, que nos convertían en algo universal y no en algo particular. Meditación número 5. La muerte, lo mismo que la generación, es un misterio de la naturaleza. La última es la condensación de los mismos elementos que en la otra se disuelven. En suma, nada hay ahí que deba avergonzarnos, pues no se halla en ellas cosa que no sea conforme a la condición del ser intelectivo ni a la causa de su constitución. Poco que decir aquí, ¿no? Está contraponiendo la muerte con la generación. La generación que es la unión de muchas cosas para crear una y la muerte que es la disolución de esas cosas. Meditación número 6. Estas cosas, siendo tales los hombres, deben producirse naturalmente así, por necesidad. Negar esto equivale a negar que tenga leche la higuera. En suma, acuérdate que en brevísimo tiempo tú y él moriréis, y al poco ni aun de vuestro nombre quedará memoria. Lo mismo que muchas veces ya lo ha dicho Marco Aurelio, recuerda que vas a morir, aprovecha el tiempo. Meditación número 7. Expulsa de ti la opinión y se suprimirá la queja. Se me ha infamado. Suprime esta queja y se suprimirá toda injuria. Esto es como un mensaje a los ofendiditos. Si no te ofende algo, no te puedes ofender. No pasas por ese mal trago. Realmente aquí lo que está diciendo, o lo que subyace realmente es: si no quieres pasar el mal trago de sentirte injuriado, que procura que las cosas que se te digan no te injurien, que las cosas que se te digan no te sientan mal, porque así evitarás ese mal trago, ¿no? Meditación número 8. Lo que no empeora al hombre no empeora tampoco su vida, y no le acarrea mengua alguna, ni exterior ni interiormente. Poco que decir. Vamos con la 9. La naturaleza de lo útil es producir necesariamente este efecto de la utilidad. Vamos a ver. ¿Cómo explico esto? La razón en lo útil, ¿vale? La naturaleza de lo útil es la razón en lo útil. Es que esa razón producirá necesariamente un efecto de utilidad. La razón de lo útil da utilidad a las cosas. Más o menos. Meditación número 10. Todo lo que ocurre, ocurre con razón. Lo descubrirás si fijamente lo observas. No digo solo que todo viene en fuerza de las consecuencias, pero también con relación a la justicia, y como si alguien distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Sigue pues observando cómo has empezado, y todo cuanto hagas hazlo con la intención de ser un hombre de bien, según la idea específica que suele formarse del hombre recto. Practica esta regla en todas tus acciones. Que procuremos ser buenos. Voy a dar otra vez al aire porque se genera calor. Que madre mía. Que procuremos que nuestras acciones siempre tiendan al bien, que no es más que la razón suprema. Meditación número 11. No te mires las opiniones por el lado por el que las juzga verdaderas el insolente, o por el lado por el que pretende que tú las veas. Antes examínalas en sí mismas como son en realidad.
que cuando te den una opinión, que examines la opinión en sí y no quién te la ha dicho. Porque es importante, porque una opinión solo es válida en sí misma. ¿Vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, una opinión de un amigo casi siempre puede ser favorable, pero para saber eso si es verdad, debemos de analizarla por sí sola, no de quién viene. Lo mismo pasa con alguien con el cual tenemos enemistad, ¿no? Analizando así las opiniones descubriremos su verdadera naturaleza. Meditación número 12. Conviene tener siempre muy presentes estas dos reglas de conducta. La primera, hacer solo lo que en favor de los hombres te dicte la razón del poder real y legislativo. La otra, sumarte a otra resolución si se presenta alguien que te instruye y te hace apear de tu opinión. Bien entendido, empero, que esta mutación de sentencia debe tener siempre como causa ciertos visos de verdad probable o de utilidad pública, y tales deben ser únicamente los motivos determinantes, nunca la apariencia de que esto sea agradable o ambicioso. Un hombre virtuoso y estoico debe seguir siempre las reglas porque considera que estas reglas son naturales, por lo tanto son conformes a la razón. Segundo, un hombre estoico, ante una opinión sobre su pensamiento que es más razonable que la suya propia, cambia. Es decir, un hombre estoico no es un sectario, ideológicamente hablando, porque es capaz de comprender la razón misma de las opiniones y ver que pueden existir opiniones mejores que las suyas y que se acercan a una utilidad colectiva mucho mayor. 13. ¿Te hayas dotado de razón? Sí. Luego, ¿por qué no usas de ella? Si cumple su función, ¿qué otra cosa pretendes? Bueno, esto ya él se lo habrá escrito para sí mismo, supongo. Meditación número 14. Subsistes ahora como una parte del universo. Te desvanecerás luego, resuelto en tu germen primitivo, o más propiamente, te reasumirá, por transformación, aquella razón generatriz. Sigue con la muerte. Vamos con la 15. Muchos grumos de incienso se colocan sobre un mismo altar, los unos caen antes, los otros después, pero este orden de caída nada importa, porque todos acaban en el mismo sitio. Interesante, es decir, lo que importa es la utilidad y no el camino que hagas para llegar a ese uso, ¿no? Lo importante es el espacio y la utilidad del objeto. En este caso está hablando de grumos de ceniza. Unos caen antes, otros caen después, pero todos van a caer al fin y al cabo. Esa es su inevitabilidad, porque es su utilidad más razonable. Vamos con la meditación 16. No habrán pasado 10 días y ya parecerás un dios a quienes ahora no pareces más que una bestia y un mono si te das a tornar a los principios y al culto de la razón. Si consigues convertirte en un hombre estoico, a los que antes les parecías una bestia les parecerás un dios, básicamente. Meditación número 17. No obres como quien ha de vivir 10.000 años. Lo irreparable está ya suspendido encima de ti. Mientras vives, mientras es aún posible, sé hombre de bien. Es decir, no busquemos que nuestras acciones busquen la inmortalidad. No pretendamos que nuestras acciones nos superen a nosotros mismos. Es mucho mejor hacer acciones buenas sin preocuparse por el tiempo, por la temporalidad. Vamos con la 18. ¿Cuánta holgura se logra si no se mira lo que el vecino dijo, hizo o pensó, sino lo que hace uno mismo, para que también esta acción sea justa, santa y conforme con el bien? No observes los malos caracteres, sino lleva adelante tu camino hacia el fin, sin mirar acá ni allá por los lados. Vamos, que no te fijas en los demás, tú sigue tu camino, ¿no? Tú estate focus, estate bien ahí, metido. Vamos con la 19.
El que anda alucinado por la gloria póstuma no se imagina que cada uno de los que se acuerden de él morirá también muy en breve. Después, a su vez, morirá quien lo reemplace, hasta que todo su recuerdo se haya extinguido, pasando de uno al otro como luces que se encienden y se apagan. Demos empero que sean inmortales los que se acuerden de ti, e inmortal la memoria. ¿Qué parte tendrás tú en ello? No digo que al muerto de nada le sirva, pero al viviente ¿de qué le sirven las alabanzas si no se tiene la mira en alguna utilidad de gobierno? Abandona pues ahora como intempestivo este afán que te priva de cuidar tus dotes naturales, pendiente como estás de la opinión ajena, lo mismo de antes. Vamos con la 20. Por lo demás, todo lo honesto de alguna manera es honesto en sí mismo, encierra en sí su bondad, sin tener la alabanza como parte integrante de su ser. El objeto que uno alaba no se hace pues ni mejor ni peor. Esto mismo digo de aquellas cosas que son estimadas como bienes, como los objetos materiales y los productos de la industria. Lo que sea naturalmente bueno, ¿qué otra cosa necesita? ¿Acaso si la necesita la ley, la verdad, la benevolencia, el pudor? ¿Cuál de estas virtudes es buena por el hecho de ser alabada? ¿O cuál por ser criticada? ¿Se deteriora? ¿Pierde valor la esmeralda porque no se la elogie? ¿Y el oro, el marfil, la púrpura, la lira, la espada, la florecilla, el árbol? Que no importan las opiniones que tengamos sobre las cosas, sino las cosas en sí mismas. 21. Si las almas sobreviven al cuerpo, ¿cómo puede desde la eternidad contenerlas el aire? ¿Y cómo puede la tierra contener los cuerpos de los que se inhumaron después de tantos siglos? Así como aquí abajo los cuerpos después de haber subsistido por algún tiempo se transforman y se disuelven para dejar sitio a otros cadáveres, del mismo modo las almas traspasadas a la región del aire, después de haber permanecido en ella por algún tiempo, se transforman, se disipan y se abrasan en la razón generatriz universal, que las recibe de nuevo, y de esta manera dejan sitio a las otras almas que van a establecerse en sus parajes. He ahí lo que podría contestarse en la hipótesis de que las almas sobrevivan a los cuerpos, y no conviene considerar solamente la muchedumbre de cuerpos que en esta forma son sepultados, sino también la de aquellos animales de que a diario nos nutrimos y las demás especies. Cuán grande es el número de seres que así se consumen y tienen como tumba, en cierto modo, el cuerpo de aquellos a quienes sirven de alimento. Y en tanto hay lugar para ellos, porque pasan a la sangre y se transforman en aire o en fuego. ¿Cómo llegar a este propósito, al conocimiento de la verdad, distinguiendo la materia y la causa formal? Aquí nos explica más o menos su idea sobre cómo qué pasa después de la muerte con el alma y el cuerpo. Pues dice que el cuerpo se va a la región del aire y luego se transforma, se disipa para dar lugar a que espacio a que otras almas también viajen, y cómo el cuerpo va pasando de uno a otro y se convierte también en materia, ¿no? Utilizada por la naturaleza. Vamos con la 22. No te dejes arrastrar por el torbellino de las pasiones, antes bien, a todo ímpetu del instinto ofrece lo que de justicia le toca. Ante toda aprensión de la fantasía, conserva la facultad de pensar. Vamos, focus y que las pasiones no te confundan nunca. 23. Me avengo, oh naturaleza del mundo, a todo lo que a ti te acomode. Nada es para mí temprano o tardío si para ti es sazonado. Cuanto llevan tus estaciones, oh naturaleza, todo es para mí fruto regalado. De ti viene todo, todo está en ti, todo vuelve a ti. Si el otro dice, oh querida ciudad de Cécrope, ¿no dirás tú, oh querida ciudad de Zeus? Alabando, aquí hay una oda a la razón. Sinceramente, tampoco. 24. Trata poco de negocios, dice el otro, si quieres conservarte en buen ánimo. ¿No fuera acaso mejor cargar con los negocios necesarios y con cuanto dicte la razón del ser naturalmente sociable, y de la manera que lo dicte? De esta suerte cosecharás no solo el buen ánimo que deriva del deber cumplido, sino el que proviene de una actividad moderada. En efecto, no siendo indispensables la mayor parte de nuestras palabras y de nuestras acciones, si se las cercenara, se gozaría de más holgura y tranquilidad. De donde se corrige que es muy del caso reflexionar en toda ocasión. ¿Será esta una de aquellas cosas innecesarias? No solamente conviene cercenar aquellas acciones que no son necesarias, sino también las ideas. De esta forma no serían superfluas muchas de las obras que ciertas ideas llevan consigo. Voy a apagar otra vez el aire. 25. Examina cómo te va en la profesión de hombre de bien, de hombre que acepta de buen grado la parte que le toca de las disposiciones universales, satisfecho por la práctica de la justicia y con una actitud de ánimo llena de benevolencia. 26.
¿Has entendido esas cosas? Atiende, pues, a estas otras. No te perturbes, simplifícate a ti mismo. ¿Se equivoca alguno? Sobre su cuenta y contra sí mismo se equivoca. ¿Te acontece algo bueno? Bien. Todo ello estaba previsto desde el principio, urdido en la trama de tu vida. En suma, breve es la vida. Conviene aprovechar el presente usándolo con reflexión y justicia. Si te relajas, sea sobriamente. Vamos, que... Focus moderación. Es que no hay más. Voy a beber un trago de agua. Y seguimos. Vamos con la 27. Es preciso que el mundo sea o bien un sistema minuciosamente ordenado o una masa que se ha amontonado sin orden. ¿Podrá darse que subsista en ti un cierto orden y reine el desorden en este todo el universo? Y esto cuando todo está bien combinado, bien compenetrado y coherente. 28. Carácter sombrío, carácter afeminado, carácter testarudo, salvaje, bestial, pueril, muelle, falso, truán, traficante, tiránico. Parece que está explicando qué tipos de caracteres existen. 29. Si es extranjero en el mundo quien ignora lo que tiene en sí mismo, no es menos extranjero quien desconoce lo que en él pasa. Será un desterrado el que huye de la razón social, ciego el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia, mendigo el que necesita de otro y no posee en sí mismo todo lo que es útil para la vida. Es un apostema del mundo el que renuncia y se aparta de lo que prescribe la razón de la naturaleza universal por el hecho de desazonarse ante los acontecimientos, siendo así que los produce aquella misma causa que te produjo a ti. Es, en fin, un miembro amputado de la sociedad quien separa su alma de la de los seres racionales, que es esta una misma para todos, ¿no? Un ser humano que se aleja de la racionalidad, pues es un problema para la sociedad en sí misma. 30. El uno sin túnica hace profesión de filósofo, el otro sin libro, aquel medio desnudo, no tengo pan, dice uno, pero permanezco fiel a la razón. Y yo, por mi lado, carezco de los medios correspondientes al ejercicio de mi enseñanza, y persevero fiel a la misma razón. Vamos, que la razón está en todos, da igual la condición que uno tenga. 31. Acepta el arte que has aprendido y gózate en él, y lo que te reste de vida pásalo como quien lo confía todo, desde lo profundo del alma a los dioses, sin hacerse tirano ni esclavo de nadie. 32. Ponte a pensar, por ejemplo, en los tiempos de Vespasiano. Verás lo que hoy, gentes que se casan, forman una familia, enferman, mueren, guerrean, celebran fiestas, trafican, cultivan la tierra, adulan, se ensoberbecen, recelan, intrigan, desean que otros mueran, refunfuñan contra el presente, andan enamorados, atesoran, ambicionan el consulado, el imperio. Pues bien, toda esta generación ya desapareció. Pasa ahora a la época de Trajano. Se repiten los mismos afanes y desaparece asimismo esta generación. Considera también y mira las características de otras épocas y pueblos enteros. ¿Cuántos hombres después de haberse afanado cayeron muy en breve y se desintegraron en sus elementos? Particularmente conviene que hagas memoria de aquellos que tú mismo has conocido cuando se afanaban inútilmente y olvidaban hacer lo que se conformaba con su propio estado, perseverando invariablemente y satisfaciéndose con ello. Conviene, del mismo modo, recordar que el esmero aplicado a cada acción en particular debe corresponder al valor propio y a su justa proporción. De esta guisa no te descorazonarás a menos que te hayas entretenido en nimiedades más de lo que convenía. 33. Las palabras antaño corrientes no son hoy más que términos del diccionario. De la misma suerte, los nombres de los héroes más celebrados en otros tiempos no son en cierto sentido más que vocablos caducados. Tales son Camilo, Cesón, Boleso, Leonato, dentro de poco Escipión y Catón, luego Augusto, Adriano, Antonino. Todo pasa y presto no es más que un nombre fabuloso. Pronto lo sepulta el más completo olvido. Y hablo de los que en cierto modo han despedido alguna maravillosa lumbre, porque los otros desde su último aliento son desconocidos y silenciados. ¿Y qué es en sustancia el recuerdo inmortal? Solo el vacío. ¿A qué cosa pues aplicar las propias solicitudes? A esto. Únicamente a pensamientos rectos, a una conducta enderezada al bien común, a un lenguaje incapaz de engañar nunca a nadie, a una buena disposición de ánimo en abrazar todo lo que acontezca como necesario, como cosa sabida, derivada del mismo principio y de la misma fuente. Sigue focus en la razón, Seguimos hablando de lo mismo.
No importan los nombres, no importan los pecados, no importan las generaciones, importa la razón. 34. Abandónate de todo corazón a Cloto, déjala tejerte la vida con los acontecimientos que le plazcan, es decir, que te abandones a la fortuna. ¿Vale? 35. Todo es efímero, tanto el que sugiere un elogio como el mismo objeto que lo inspira. La futilidad de la vida, ulala. 36. Considera de continuo que todo lo que nace se hace por transformación y acostúmbrate a pensar que la naturaleza universal nada ansía tanto como cambiar las cosas existentes para formar otros seres semejantes. Todo ser en cierto modo es el germen de otro que de la de surgir, pero tú no sueles imaginarte más semillas que las que se echan en la tierra o en la matriz, y esto es ser demasiado ingenuo. Acostúmbrate a los cambios. 37. Habrás ya vivido mucho y no acabas aún de ser sencillo ni imperturbable, ni confiado para comprender que nada exterior puede dañarte, ni benévolo hacia todos, ni cifras aún la sabiduría en la sola práctica de la justicia. 38. Mira con atención los principios que guían a los sabios, qué cosas evitan y cuáles desean alcanzar. Fíjate en aquellas personas que saben más que tú. 39. Ningún mal puede sucederte que provenga de un principio director ajeno, como tampoco de una alteración o transformación de tu ambiente. ¿De dónde dependerá entonces? De aquella aprensión de los males que en ti mismo tienes. Desecha pues esta opinión y todas las cosas te irán bien. Hasta si tu cuerpo, el vecino más allegado al alma, fuere sajado, quemado, invadido por el pus o la gangrena, a pesar de todo, la parte que lo juzga habría de perseverar tranquila. Quiero decir, persuádete que no es ni bueno ni malo lo que puede ocurrir al hombre malo y al bueno, que lo que sobreviene tanto al que vive contra la naturaleza como al que vive según ella, esto no está sin duda ni de acuerdo ni en desacuerdo con la misma naturaleza. Vamos, que la razón afecta a todo el mundo, se crea o no en ella, no te preocupes tanto, el mal no viene de la naturaleza, viene de ti mismo. Tú eres tu propio mal. Se acerca mucho a la concepción de pecado original, no de la religión cristiana. 40. Conviene tener siempre en la mente que el mundo es como un ser animado, que contiene una sustancia única y un alma única. Pensar como todo acaba en una misma percepción, la suya, cómo lo hace todo con un solo ímpetu inicial, cómo concurre con las demás causas particulares a todos los efectos que se producen, y por último, cuál es la dependencia y enlace complejo de todas las cosas entre sí. 41. No eres más que una pobre alma que arrastra un cadáver, como decía Epícteto. Muy buena frase. No somos más que pobres almas que arrastramos un cadáver. 42. Las cosas que se hallan a punto de cambiar no experimentan ningún mal, como tampoco a las que nacen de esta mutación les viene bien alguno. 43. El tiempo es como un río o un raudo torrente que arrastra los acontecimientos. Apenas una cosa salta a la vista, es arrastrada, aparece otra a su vez, y es arrastrada con igual prontitud. El tiempo es un río que no para de arrastrarnos hasta la muerte. 44. Todo lo que acontece es tan común y habitual como la rosa en la primavera y los frutos en el verano. Así también es la enfermedad, la muerte, la calumnia, la traición y cuanto alegra o aflige a los necios. 45. Los sucesos posteriores tienen siempre con los precedentes un lazo de coherencia. No son como una serie de numeraciones aisladas, que solo concurren por necesidad. Antes bien, es una concatenación lógica. Y así como los seres están ordenados con la debida armonía, del mismo modo los acontecimientos manifiestan no una mera sucesión, sino una trabazón de unos con otros. Aquí está hablando de la causalidad. Iba a decir la casualidad. De la causalidad, ¿no? De los hechos, ¿no? De que una cosa cause otra. Y esta causa es una causa racional, lógica. 46. Acuérdate de tener siempre presente este pasaje de Heráclito. La muerte de la tierra es convertirse en agua. La muerte del agua es transmutarse en aire. La del aire, hacerse fuego. Y al contrario. Acuérdate asimismo de aquel hombre que se olvidó del camino por donde debía ir, y también de esto. Por constantes que sean las relaciones con la razón, que todo lo gobierna, no pueden los hombres entenderse con ella, y lo que presencian todos los días se les antoja extraño. Y a más de esto,
No es conducente el obrar y el hablar como quien sueña, que también al soñar nos parece que muchos hacemos y hablamos, ni imitar la conducta de los muchachos, esto es, siguiendo a ciegas una tradición rutinaria. Hay que ser críticos. Atentos, hay que ser críticos. Con las tradiciones, con lo que se nos es dado, con las opiniones, con el mundo que nos rodea. 47. Si alguno de los dioses te hubiera dicho que mañana o a la más pasado mañana habías de morir, no pondrías mayor empeño en morir más bien dentro de 2 días que mañana mismo, a menos que te dominara la más extrema cobardía, porque ¿qué viene a ser esta diferencia? Del mismo modo no creas que sea más ventajoso morir al cabo de muchos años que mañana mismo. RQR con lo de la muerte, la futilidad de la vida, todas estas cuestiones. 48. Pondera sin cesar cuántos médicos murieron después de haber tantas veces fruncido el ceño sobre sus enfermos. Cuántos astrólogos que reputaban maravilla el predecir la muerte a otros. Cuántos filósofos después de miles de controversias sobre la muerte y la inmortalidad. Cuántos príncipes después de ocasionar la muerte a tantos hombres. Cuántos tiranos que a título de una pretendida inmortalidad han abusado con pasmosa altivez de su poder sobre las vidas humanas. Cuántas ciudades han muerto, por así decirlo, enteramente. Hélice, Pompeya, Herculano y otras sin número. Pasa revista uno tras otro a cuantos tú mismo has conocido. Después de haber prestado sus postreros servicios a aquel, fue colocado él mismo en el lecho fúnebre por otro, y a tocó también su turno. Y todo esto en cuán breve tiempo. En una palabra, considera siempre las cosas humanas como efímeras y ruines. Lo que era ayer un poco de humor será mañana momia o ceniza. Esta infinita brevedad del tiempo, vívela pues conformándote con la naturaleza y termina tu vida con agrado, al modo que la aceituna llegada a sazón cae bendiciendo a la tierra que la sostuvo y dando gracias al árbol que le dio savia. Cuando escribió esta meditación, estoy seguro, y me ha puesto 1.000 millones de euros, que Marco Aurelio tenía al lado aceitunas. 49. Haz como el peñasco batido sin cesar por las olas, que permanece inmóvil, y a su alrededor desmaya la efervescencia de las aguas. Infeliz de mí, dice uno, porque tal cosa me aconteció. No, al contrario, dichoso yo, porque habiéndome ocurrido esto, continúo sin pena alguna, ni quebrantado por lo presente ni amedrentado por lo venidero. Una semejante desgracia hubiera podido ocurrir a cualquier otro, y no hubiera sabido continuar como yo sin apenarse. ¿Y por qué será la adversidad un infortunio más bien que una aventura? ¿Es que llamas infortunio del hombre lo que no se desvía de la intención de la naturaleza humana? ¿Y te parece por ventura desvío de la naturaleza humana lo que no se opone a los designios de la misma naturaleza? ¿Cómo? ¿Conoces ya estos designios? Entonces lo que te ocurre te impide ser justo, magnánimo, cuerdo, sensato, prudente, leal, circunspecto, libre y que poseas las demás virtudes que reunidas constituyen la característica de la naturaleza humana. Acuérdate, en suma, de usar de este principio ante cualquier accidente capaz de contristarte. Esta adversidad no es un infortunio, mas soportarla noblemente es una suerte. Que ante las adversidades seas capaz de soportarlas y seguir adelante. Sencillo, como yo lo estoy diciendo. De hecho, debería de hacer mis propias meditaciones. 50. Un remedio sencillo y al mismo tiempo eficaz para llegar al menosprecio de la muerte es pasar revista a los que se empeñan en asirse obstinadamente a la vida. ¿En qué han aventajado a los que fenecieron prematuramente? De todos modos, en algún sepulcro yacen tendidos Cadiciano, Fabio, Juliano, Lépido y sus semejantes, que habiendo acompañado a otros muchos a la tumba, fueron también ellos enterrados. En definitiva, brevísima es la diferencia de duración en la vida, y esta a través de cuántas pruebas, con qué compañía se hace y con qué cuerpo. No tengas pues esto por gran negocio, mira detrás de ti el abismo del tiempo y de igual modo el infinito que está por venir. Ante tal inmensidad, ¿en qué se diferencian el niño de 3 días y el hombre que vivió 3 veces la edad de Néstor? R con lo del tiempo. Y por último, meditación 50. Camina siempre por el atajo, pues el verdadero atajo es el que sigue arreglado a la naturaleza. Por esto habla y obra con la mayor cordura. Esta línea de conducta te librará de las fatigas de la vida militar, de toda clase de administración, del alambicamiento de estilo. Y aquí acaba, señoras y señores, el libro 4. Y el próximo día seguiremos con el libro 5. Espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes directos. Os mando un abrazo y un beso. Me despido
Chao, chao.